La siguiente función que vamos a crear va a ser una función de tipo vacío, la cual vamos a denominar mover. Esta función lo que nos va a permitir hacer es, como tal lo dice, es mover nuestros barcos por la matriz. Vamos a desarrollarla. Es una función vacía de la clase jugador. Se llama mover. Como ya lo habíamos hecho con anterioridad, no sé si se acuerdan, en los primeros videos creamos esta función. Esta función la vamos a utilizar, de que en este caso simplemente la voy a copiar. Y si se acuerdan, pues utilizábamos un kbyte que detectaba nuestras teclas y creábamos un tipo de dato tipo char que lo denominamos tecla, que cada vez que una tecla se presionaba se guardaba en la variable tecla, y si esa tecla se presiona, pues hacíamos los movimientos. Estos parámetros los pusimos para que no se salieran de nuestra matriz, pero ya no los vamos a ocupar, ya que vamos a crear otra nueva función que se llamará colisión, lo cual nos ahorrará esta parte de código, pero eso lo veremos un poco más adelante. Vamos a borrar toda esta parte y esto es lo que utilizaremos para mover. Ahora, nosotros, como ya cambiamos esta parte, ya no necesitamos mover X ni Y, ya que directamente lo modificamos desde la matriz. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Esta nueva función mover la vamos a pasar ahora por un parámetro, el cual va a ser de tipo pieza, y a esta función voy a pasar un parámetro que denominaré P. Cuando nosotros presionemos la tecla, vamos a querer mover nuestra posición hacia la izquierda, por lo tanto lo vamos a modificar directamente desde la pieza, que va a ser punto original y punto X. ¿Por qué nada más en original? Porque pues, si se acuerdan, pues los periféricos se mueven dependiendo de dónde se encuentre la posición original. A esta posición la vamos a reducir en 2. Cuando nosotros queramos moverlo hacia la derecha, vamos a hacer que P.ori.x sume 2 unidades para moverlo hacia la derecha. Es W, va a ser hacia arriba, por lo tanto vamos a disminuir. Por último, P. Y lo vamos a sumar en 2 unidades para desplazarnos hacia abajo. De esta manera vamos a hacer la modificación. Y aquí vamos a llamar a la función jugador pintar y le vamos a pasar a P. Esto es la misma función que utilizábamos aquí. Se dan cuenta, nosotros movíamos la pieza y después la pintábamos. Entonces es lo mismo que vamos a hacer acá. Nosotros movemos la posición y después la pintamos en la nueva posición que queramos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Borramos estas partes que no los necesitamos por el momento. Y vamos a crear nuestro ciclo while, lo que nos va a permitir hacer los movimientos. El ciclo while lo pongo igual a true, ya que quiero que se repita infinitamente. Y vamos a poner que nos imprima el mapa en estas posiciones. Y ahora vamos a llamar a la función mover. Y esta función le vamos a pasar a S. Como se acordarán, aquí declaramos nuestro tipo de dato S, lo cual con la función seleccionar le pasamos los datos. Luego nos rellenamos
en las posiciones, en X y en Y y en los periféricos. Y ya teniendo todos los datos, pues simplemente lo vamos a usar en la posición mover. Vamos a compilar para ver que todo vaya correctamente. Ok, aquí tenemos un pequeño problema. Al parecer no se mueve según las teclas que estoy apretando, ya que si aprieto la tecla S va hacia la derecha, por lo tanto están invertidos las posiciones. Vamos a ver. La parte de aquí de mover están correctas, así que deberían estar aquí. Miren, ¿se dan cuenta? Aquí debería ir al revés, ya que se acuerdan, las matrices van contrarias. La primera posición corresponde a la Y y la segunda a la X. Compilamos para ver que esté todo correcto. Ahora sí se están moviendo correctamente. Ahorita pues está dejando un rastro. Y aparte, si lo presionamos, se sale de la matriz. Vamos a arreglar eso. Bueno, por el momento ya tenemos la función mover. Vamos a crear una nueva función, la cual vamos a denominar colisión, la cual le vamos a pasar una pieza, un tipo de dato tipo pieza. A crear una nueva función de tipo booleana llamada colisión, el cual le vamos a pasar un tipo de dato pieza. Vamos a empezar a desarrollarla. Es de tipo booleana, que pertenece a la clase jugador y se llama colisión. Pasamos un tipo de dato tipo pieza que denominaremos P. ¿Qué va a hacer esta función? Se los voy a mostrar un poco más sencillo con un dibujo. La función colisión va a checar cada una de los posicionamientos del barco, ya sea el barco de 4 posiciones, el de 3 o el de 1, y va a verificar si la posición inicial está dentro de los rangos de la matriz. Si está dentro de los rangos de la matriz, lo va a dar como falso y va a ejecutar el movimiento. Así lo va a hacer con la posición original, con el primer periférico, con el segundo, con el tercero. En caso de que uno de estas 4 posiciones sobresaliera de los rangos de la matriz, la función colisión nos va a retornar un verdadero, por lo tanto no se va a ejecutar el movimiento. Así que lo primero que vamos a hacer con la función mover va a ser, vamos a mover nuestra pieza y dependiendo de la nueva posición que esté, se lo vamos a pasar a colisión. Y después de que colisión verifique cada una de las posiciones y que cumpla con todos los parámetros, se va a ejecutar el movimiento. En caso de que colisión no nos regrese un verdadero, no va a ejecutar la nueva posición. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso va a ser muy fácil y lo vamos a hacer de la misma manera como creamos la función pintar. Así que voy a copiar esta parte y la voy a pegar. ¿Qué vamos a hacer? Esta función for nos va, junto con la función posición, le vamos a pasar cada una de las posiciones en las que se encuentra. Cuando i vale 0 le va a pasar la posición original, cuando i valga 1 le va a pasar el primer periférico y así consecutivamente. Entonces, de esta manera le vamos a pasar a la función colisión cada una de las posiciones de los barcos. Así que ya que a C le estamos pasando cada una de las posiciones, las vamos a verificar mediante un if. Ahora vamos a decir, a ver, si C punto X es menor a 2 o C punto Y es mayor a 20,
vamos a hacer que nos retorne un verdadero. Aquí me equivoqué, es menor. Si c.x es menor a 2 o caso contrario es mayor a 20, nos va a retornar un verdadero. Ahora, si c.y es menor a 2 o c.y es mayor a 20, de igual manera nos va a retornar un verdadero. ¿Se acuerdan? Pues nuestra matriz la tenemos desde 2 a 20. Esta posición es 2, que es la posición inicial, y esta posición es 20, que es la última posición, asimismo en forma horizontal y vertical. Por eso lo tomamos de 2 a 20. Ahora, C va a verificar cada una de las posiciones iniciales. Primero va a tomar el original. Si la parte original cumple estas condiciones, va a pasar al siguiente periférico. Y si el primer periférico cumple esas condiciones, va a pasar al segundo. Si ese segundo cumple las condiciones, pasará al tercero. En cualquiera de los casos en que que la posición original o el periférico sea menor o mayor a 20, va a retornar un true. Por lo tanto, el for se va a romper e inmediatamente retornará el true. Ahora, en caso contrario de que después de evaluar cada una de las posiciones que no se cumplió ninguna de estas condiciones, vamos a retornar un falso. Que tenemos la función colisión, ya la podemos ejemplificar en nuestro movimiento. Si se acuerdan cuando les expliqué lo de colisión, es que si nos regresa un true, entonces el movimiento que se ejecutó se va a retornar a un movimiento anterior. O sea, si estaba en esta posición y el siguiente movimiento para que uno de los periféricos quede fuera, entonces no se va a ejecutar ese movimiento, sino que se regresará a la posición original. ¿Cómo vamos a hacer para regresar a la posición original? Pues muy sencillo. Vamos a crear un tipo de dato pieza, la cual voy a denominar copia, y esto lo voy a igualar P. ¿Qué estamos haciendo? Cuando yo creo este nuevo tipo de dato copia, a la hora de igualarlo P, significa que le estoy pasando todos los valores que tiene P a copia. O sea, a P la inicializábamos con la función seleccionar. Por lo tanto, aquí le dábamos todos los valores necesarios, al igual que el carácter a P. Cuando yo igualo copia P, estoy pasando todos los valores, ya sea en original, en los periféricos y en el tipo de dato. Esta copia la vamos a realizar antes de hacer el movimiento. Por lo tanto, aquí hacemos la copia, se encuentra en la posición en la primera posición. Aquí hacemos la modificación, por lo tanto solo lo hacemos en P. Y copia se queda con los valores del comienzo. Ahora, si decimos que la función colisión y que verifique el posicionamiento en P, ahora con este if vamos a comprobar si la función jugador es la función colisión, después de verificar los valores de P, retorna un verdadero. Vamos a hacer que P sea igual a copia. ¿Qué estamos haciendo? Que si en caso de que la colisión encuentre que se cumplen estos parámetros y regresa un verdadero, vamos a hacer que P vuelva a tener el valor antes de hacer el movimiento. En caso contrario de que no se cumplan esas condiciones y retorne un falso, P va a continuar con el movimiento que ya les dimos a la hora de presionar las teclas.
Vamos a comprobar que todo esté correcto. Vamos a hacer la prueba. Y aquí al parecer se sale de la matriz, pero no sobresale de los límites de arriba y de abajo. Vamos a ver que está mal. Aquí está el error. Aquí debe de irse punto X. Volvemos a comprobar. Y ahora ya funciona correctamente y ya no pasa de los límites. Pero queda el rastro de los demás caracteres. Así que vamos para que solo se imprima un solo carácter. Eso lo vamos a modificar en la función mover. Si se acuerdan, como lo había explicado anteriormente, primero borrábamos en la posición inicial, modificábamos y hacíamos y lo volvíamos a pintar, pero en la nueva posición. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí, si se acuerdan, copia, le pasábamos todos los valores de P antes de hacer el movimiento. Modificamos P y imprimimos a P, bueno, los valores que contengan P con los nuevos, con la modificación, pero copias se queda con los valores iniciales. Por lo tanto, ya los valores de la posición ya los tenemos. Ahora solo nos falta crear una nueva función, la cual llamaré borrar, que tiene una pie y que le pasamos un tipo de dato tipo pieza. Esta función es exactamente la misma que pintar. Por lo tanto, solo la voy a copiar. La voy a aquí, solo le cambio el nombre. Y aquí, en vez de que nos imprima el carácter, vamos a decirle que nos imprima un espacio en blanco. Ahora vamos. Bueno, aquí en la parte de la función de mover, vamos a llamar a la función borrar. Y le vamos a pasar a P. Vamos a checar que todo esté correcto. Y parecer no. Sí, ya. Perdón, lo acabo de decir yo mismo. Le vamos a pasar los valores de copy. Y ahora ya todo se mueve correctamente. Si se dan cuenta, ya está todo. Ya no queda el rastro de los caracteres. Así ya sin importar qué barco queramos imprimir, ya sea el de 4 posiciones, el de 3 o el de una única posición. De todos modos se va a pintar exactamente el número de posiciones que queramos y va a borrar el número de posiciones que tenga ese mismo barco. Ahí está, sin ningún problema. Ya por último, el cual vamos a decir que si tecla es igual a C, vamos a llamar a la función rotar y le vamos a pasar P. Así que aquí vamos a agregar nuestra función rotar. La función rotar debe de ir antes de la colisión, porque si nosotros rotamos y de pura casualidad el barco se encuentra en los límites, se saldría de la matriz. Por lo tanto, primero rotamos la función y después de rotar se comprueba si hay una colisión. Si hay una colisión, no va a rotar. En caso de que haya el espacio suficiente para que rote la pieza, nos va a permitir hacer la rotación y luego la va a imprimir. Ya se dan cuenta,
podemos rotarla sin ningún problema, no importa de dónde se ubique. Ahora, se encuentra aquí y si queremos rotarla, no nos va a dejar porque se saldría fuera de límites de la matriz. Aquí sí. Así que todo quedaría bien. Y eso sería todo. Realmente estos videos han sido como que los más largos porque técnicamente he tenido que explicar cada una de las funciones. De esta manera, pues, técnicamente ya tenemos posicionados todos los barcos en la matriz y la misma matriz nos va a servir como una base de datos para saber en qué posicionamiento están y si la máquina desea hundir tu barco, pues ya lo compruebe directamente desde la matriz sin tener que guardar en otra posición. Las funciones que quedan son exactamente las mismas que estamos viendo, o sea, vamos a volver a utilizar un pintar, un borrar, un rotar, un seleccionar y un mover, o sea, vamos a usar casi exactamente las mismas funciones, solo vamos a hacer pequeñas modificaciones, o sea que realmente lo único que queda es técnicamente es copiar lo que ya tenemos y modificarlo. Así que si tienes alguna duda sobre cómo va quedando, me lo puedes dejar en los comentarios o en cualquier red.